Director de Servicio de Rentas Internas. Dicen la gente de... Buenos días, dice la gente del Nacional que usted solamente se mete con los chiquitos, dice, y que le cierra el lugar de entrenamiento administrativo, que con el resto no hace nada. En esta campaña que conocemos busca recaudar 100 millones de dólares de dineros que no se le han pagado al fisco. Buenos días, nuevamente. Buenos días, gracias por la invitación. No hay tal. No hay tal. Además, yo creo que el Nacional no es precisamente un chiquito. Es un equipo con tradición, un equipo importante, pero chico y grande tiene que cumplir con las obligaciones tributarias, en este caso, retenciones que aplican al cuerpo directivo, a los jugadores, y que son plata ajena, son dinero del Estado, tienen que entregar al Servicio de Rentas Internas. ¿De dónde provienen estas deudas? ¿Dinero que no se ha pagado? ¿De qué rubros proviene, para ser más exacto? Bueno, hay que recordar que los clubes deportivos están exentos de impuesto a la renta, porque son instituciones sin fines de lucro. Correcto. Y como tal, lo que sí tienen que hacer en cumplimiento de la ley es retener el impuesto a la renta que los jugadores, que el personal técnico tiene que pagar y Estamos hablando de los sueldos. Exactamente, de los sueldos, porque no hay impuesto a la renta. Eventualmente pueden haber otro tipo de retenciones en ciertas... O sea, el Nacional y su administración es agente de retención de los salarios que se les pagan a los jugadores. Ese es el rubro que se está debiendo. Precisamente eso. Y cada vez que exigimos o disuadimos a que un equipo, sociedades o personas naturales cumplan con las obligaciones tributarias, acostumbran decir que hay persecución o que solo a los chicos, o se lanzan etcétera. A la presidencia. Bueno, también se ha visto de todo, se ha visto en el ámbito político y tributario, y naturalmente lo de Chico nosotros... era molestando, no es en desmedro del único bitricampeón del fútbol ecuatoriano. Hoy anda medio, pero eso le pasa a cualquier equipo. No ve, anoche le pasó al Emelec en Loja. Así es, y a propósito creo que usted es emelexista. Le parece bien, pero dejémoslo pero ahí. Bueno, perdió el Emelec, esperemos. El equipo está que fundido con el Cuenca también física pierda. Y psicológicamente, demasiados partidos. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, sin dar por perdida la primera. Aparte de los equipos, vi que habían empresas de construcción. En este caso, ¿qué es lo que adeudan ellos? Bueno, generalmente el impuesto que adeudan es impuesto a la renta, pero también puede ser otro tipo de impuestos como el impuesto al valor agregado. Hemos diseñado un plan de operativos regionales en estos días. El diseño correspondió a las regionales de Manabí y la regional norte. De lo que sé y de lo que hemos leído, esta ya es la última acción, porque antes se les ha enviado una serie de cartas, avisos, es decir, no es que se llega de improviso a cerrar o a clausurar las oficinas, ¿no? Naturalmente, luego de agotar todas las medidas en pos del cumplimiento voluntario, se aplican o se actúa con medidas disuasivas, y lo último que queda son medidas ya coercitivas, medidas de aplicación directa de la ley. No queremos en ningún caso llegar a esas circunstancias, pero si es que la obstinación de algunos contribuyentes por no entregar lo que adeudan a la sociedad, al Estado, no queda más que, en cumplimiento de la ley, hacer cumplir la ley y exigir el pago. Ventajosamente, algunos contribuyentes sí responden a la política, a la convocatoria que el Servicio de Rentas Internas, esperemos. Dijo que usted... los 100 millones de dólares aproximadamente que se espera recaudar con estos operativos en estas dos regionales se cumpla el 100%, aspiraríamos. Usted dice que se aspira a recaudar 100 millones de dólares con esta campaña que se ha iniciado. ¿Cómo marcha el tema de los impuestos en la presente? Ya estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué tanto por ciento de lo recaudado está? Al cerrar el mes de abril, realmente me corresponde dar buenas noticias. El cumplimiento de las metas se está dando con un adicional, diría. El total bruto llega al 122%. 122%. El total bruto, el total efectivo es 111%, y el total neto
tiene un cumplimiento respecto a la meta del 121% para crecimientos. Estamos hablando en de la ¿cuántos recaudación millones de dólares? del orden del 26%, 20% y 31%. La recaudación neta alcanzó en el periodo enero-abril a los 4.008 millones de dólares. Con el redondeo, porque son 4.008.956, estaríamos hablando de 4.009 millones de dólares. Y el total efectivo alcanza los 4.053 millones de dólares. Es decir, que si es que fuese una recaudación lineal, o diríamos continua, manteniendo esos valores, podríamos llegar cómodamente a los 11.000 millones, que es la meta interna, la meta que para el nosotros presente año. Hemos recaudado. ¿Qué tanto por ciento es esto del presupuesto? Depende cómo lo mire el presupuesto. Si toma en cuenta el presupuesto incluyendo fuentes de financiamiento, recuerde que son 24.000 millones el presupuesto para este año. Los 11.000 millones son un poco menos del 50%, pero tómese en cuenta que ahí están como 4.000 millones de dólares que corresponde a financiamiento, crédito interno, crédito externo, con lo que tendríamos que la recaudación tributaria, a la que sumada la recaudación arancelaria, la que realiza la SENAE, estamos hablando ya de un 60% del financiamiento de ingresos permanentes o tributarios respecto al presupuesto general. Esto es, el petróleo estaría financiando aproximadamente el 40%, de modo que estamos, a pesar del importante crecimiento en el precio del petróleo, estamos saliéndonos de esa dependencia del petróleo y dependiendo más de ingresos permanentes, claro, lo cual es muy saludable para el país. Para acabar con este tema, en la última vez que conversamos, usted me comentó que aún queda un 40% de personas e instituciones, sociedades, que no tributan como lo deberían de hacer, pero se ha disminuido bastante. ¿Continuamos en este 40% o se ha disminuido en algo? El 40% del que hablamos en aquella ocasión correspondía al coeficiente o al porcentaje de evasión tributaria medido al año 2010. Recién cerramos abril y ahí sabremos cuánto se estaría evadiendo, pero ya actualizado al año 2011. Correcto. Recuerde que en abril recaudamos el impuesto a la renta de sociedades del ejercicio económico o ejercicio fiscal 2011. Seguramente habrían descendido unos cuantos puntos y la evasión estará por debajo del 40%, pero cabe recordar que al iniciar nuestra gestión, la evasión de impuesto a la renta alcanzaba el 61.3%, fueron 21 puntos en los 5 años que se redujeron de evasión, asunto que sin duda es muy importante para el país. Estos nuevos rubros para la deducibilidad de gastos personales que se ha hablado en los últimos días y que se ha puesto a consideración también de las personas, ¿en qué consiste? Bueno, de acuerdo a la ley de equidad tributaria se contempla una cantidad significativa de deducibilidad para efectos de impuesto a la renta, deducibilidad por concepto de gastos personales. Para este año el techo máximo alcanza los $12.636. Ese tope es solo para salud. Para los demás rubros de educación, alimentación, vivienda, vestimenta, el valor de 12.636 dividido para 4, que dan $3.159, se puede deducir en cada uno de aquellos rubros, lo que hemos hecho. De acuerdo a la reforma constante en la Ley de Fomento Ambiental y en su reglamento, se amplía los conceptos por los cuales se puede deducir de cada uno de aquellos rubros. 12.600, entiendo bien, 4 rubros: vivienda, salud, alimentación y educación. 12.636 es el techo. El techo. Para los 5 rubros. Ya. En salud se puede deducir todo ese valor. De una sola, 12.000. Si es que se deduce en salud todo ese valor, ya no le queda para los demás rubros. Ya. Pero el techo de cada uno de los otros 4 rubros es de $3.159. Lo que hemos hecho en la última reforma es ampliar el número de ítems de cada uno de los 5 rubros.
porque en la ley anterior se decía exclusivamente tales rubros. Hoy se dice entre otros. Y cuando se dice entre otros, habrá de entenderse que en la ley se está contemplando, a manera de ejemplo, los casos que la ley y el reglamento señalan. Aquí les voy a leer, dice: vivienda, adquisición, construcción, remodelación, ampliación, mejora, mantenimiento, salud, todo lo que incurre cónyuge, conviviente, hijos menores de edad, discapacidad, gastos de alimentación relacionados con la adquisición de productos, educación, contribuyente, cónyuge, conviviente, menores, discapacidad, dependiente, utilicen. Es decir, es un rubro bastante amplio, ¿no? Sí, pero lo que quisiera sugerir a la ciudadanía es que para aplicarse la deducción de estos gastos, con buen criterio, que de hecho la ciudadanía lo tiene, pues sepa qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Y todo con factura, ¿no? Porque no, por supuesto, con factura que sea emitida por algún contribuyente nacional, porque no se aceptan facturas de otros países, por ejemplo, emitidas en el exterior. Decía que aspiramos el buen criterio ciudadano, que de hecho existe, y que no se deduzca cualquier cosa. Se me ocurre pensar, por ejemplo, alguien dice: oiga, para la salud es bueno salir de vacaciones. Sale de vacaciones al exterior y los gastos por vacaciones se deduzcan. Me parece que hay que aplicar un buen criterio, que hay que tomar en cuenta cuáles serían las aspiraciones medias de la sociedad, y eso habría que deducirse y que tenga aplicación correcta a cada uno. Tampoco se pueden poner a salud, entonces, ¿no? A cada uno de los rubros. Bueno, podrían haber algunos que, siendo de salud, como que debería tomarse un criterio, por señalarlo de alguna manera, un criterio ético, entendiendo esta ética desde la perspectiva social. Correcto. Desde la perspectiva social, y así aplicar esta deducibilidad, que de hecho el propósito que tiene la norma es garantizar la equidad horizontal, de manera que quien tenga un ingreso, se me ocurre, de $30,000 y tiene familia con 3 hijos, y hay otro ciudadano que también tiene $30,000 pero no tiene ningún hijo, la equidad horizontal significa que el Estado privilegia al hogar que tiene los 3 hijos, porque de hecho las necesidades son mayores. Entonces, no se trata de que todo el mundo llegue a pagar 0 de impuesto a la renta, porque a veces dice: yo gasto en esto, en lo otro, y no toma en cuenta. Parecería que la intención de algunos es terminar pagando 0 de impuesto a la renta, y de ninguna manera el propósito es aquel, sino garantizar equidad y fortalecer la cultura tributaria. Se acabó el tiempo. No hay la invitación al CUI, no termina de pagar el señor Noboa. Bueno, no termina de pagar, pero créase que usted me terminará pagando ese CUI. Y a veces la televisión debería ser como en el fútbol. Faltan unos 2, unos 3 minutitos extras, a veces, cuando menos, para que se logre el empate. Gracias. A usted. Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, 7:21. Tras la pausa, más información. Recordamos que el dirigente de los choferes estará con nosotros, también el rector de la Universidad Central. El sábado, todos a